Aquí está la traducción completa al español, sin omitir ni una sola palabra. Dicen que algunos deseos son inocentes hasta que dejan de serlo. Yo solía creerlo. ¿Qué daño puede hacer un deseo, verdad? Solo un pensamiento silencioso. Una esperanza inofensiva. Pero algunos deseos no se alejan flotando. Algunos se quedan. Se instalan en el pecho como un peso y esperan. Mi sobrino pidió un deseo en su cumpleaños. Y ese deseo, por simple que sonara, lo cambió todo. Ojalá lo hubiera tomado a broma. Ojalá hubiera mirado hacia otro lado. Ojalá no hubiera sentido esa pausa en el pecho cuando me miró y lo dijo. Ojalá tuviera a alguien que realmente me entendiera, alguien que supiera amar. Todos los demás se rieron. Yo no. No pude porque en el fondo sabía que ese deseo no se refería a ninguna chica de la escuela. Me miró directamente a mí. Y en ese segundo, todo lo que pensaba saber sobre el amor, la familia y los límites empezó a resquebrajarse. Intenté decirme a mí misma que no era nada. Solo un momento. Solo mi imaginación. Pero algo dentro de mí se removió. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me veía. No solo miraba, veía. Él lo hizo. Y no sé qué es peor. Que él me viera o que yo se lo permitiera. Si tan solo hubiera dicho que no. Pero no lo hice. Y esta es la historia de lo que ocurrió por culpa de eso. Suscríbete ahora a Heartfelt Tales Unfold para sumergirte en historias verdaderas que desentrañan las complejidades del corazón humano. Créeme, no querrás perderte lo que viene a continuación. Nunca pensé que el deseo de cumpleaños de Leo sería el momento que lo destrozaría todo. Pero quizás había empezado mucho antes. Tengo 38 años. Sin hijos, sin trabajo, sin chispa en mi matrimonio. Antes estaba llena de vida. De verdad que sí. Tenía sueños, ambición, una risa que llenaba la habitación. Pero la vida tiene una forma de desgastarte. Poco a poco hasta que un día te miras al espejo y apenas reconoces a quien te devuelve la mirada. Marcus, mi marido, no es un mal hombre. Trabaja duro. Paga las facturas. Es educado, pero no está presente. Está ahí, pero nunca conmigo. No realmente. Dormimos en la misma cama, pero parece que vivimos en mundos diferentes. Antes me tocaba como si yo importara. Ahora es como si ni siquiera me viera. No hay discusiones, no hay pasión, solo silencio. Nos fuimos alejando en silencio, despacio, como un barco que pierde el ancla. Y cuando perdí el trabajo el otoño pasado, pensé que quizás nos acercaría, pero solo empeoró las cosas. Él se enterró más profundamente en el trabajo. Horas largas, reuniones tardías, la ocasional excusa que no terminaba de cuadrar. No tenía la energía para hacer preguntas. Estaba demasiado ocupada fingiendo que no me importaba. Luego llegó el verano y con él Diana, mi hermana menor, vino a quedarse una temporada. Ella es todo lo que yo no soy. Enérgica, juguetona, de ojos brillantes. Es el tipo de persona que entra en una habitación y la llena de ruido y vida. Y trajo a Leo con ella. 19 años. Alto, atlético, de voz suave. Siempre ha sido dulce, siempre respetuoso. Desde que era pequeño, me seguía a todas partes, hacía preguntas, quería ayudar. Me llamaba su tía genial. Antes lo veía como a un niño. Pero esta vez, ya no era un niño. Entró en nuestra casa y trajo consigo un tipo de energía que no me había dado cuenta de que me faltaba. No solo juventud, sino presencia, curiosidad, calidez. Sonreía cuando me veía, me preguntaba cómo estaba, esperaba la respuesta. Es extraño las cosas que se te quedan. Una mano rozando la tuya al pasar un plato. Un cumplido que dura un poco más de lo debido. La forma en que sus ojos no solo me miraban, sino que me penetraban. Me di cuenta. Y entonces me odié a mí misma por darme cuenta. Pero la verdad, no me había sentido tan viva en años. Y cada vez que Marcus me ignoraba, cada vez que me daba la espalda en la cama, cada vez que asentía distraídamente cuando yo hablaba, Leo estaba ahí. Y odié lo mucho que empecé a necesitar eso. Todos nos sentamos alrededor de la mesa aquella noche, el cumpleaños de Leo. La parrilla estaba funcionando. El sol se estaba poniendo. Diana se reía de algo. Y entonces Leo pidió aquel deseo. Casi no fue nada. Una broma.
Una frase tirada al aire. Deseo tener a alguien de verdad. Alguien que realmente me entienda. Alguien que sepa amar. Todos se rieron. Pero yo levanté la vista y él ya me estaba mirando. No parpadeó. No sonrió. Solo sostuvo mi mirada como si intentara decir algo sin palabras. Aparté la vista, pero algo dentro de mí se movió. Intenté ignorarlo, me dije que me lo estaba imaginando, pero aquella noche me acosté en la cama junto a mi marido, y todo lo que podía sentir era el silencio. Leo estaba justo al final del pasillo, y por primera vez, no me sentí como la adulta de la casa. Me sentí como la extraña. Me dije que no era nada, pero algo se había puesto en marcha. Se había trazado una línea tan tenue que podía fingir que no estaba ahí. Pero lo estaba, y yo la cruzaría. Nunca pensé que el deseo de cumpleaños de Leo sería el momento que lo destrozaría todo. Pero lo fue. Solo era una broma, ¿verdad? Eso es lo que me decía. Pero la verdad es que no se sintió como una broma. No en ese momento. No por la forma en que lo dijo. Y especialmente no por la forma en que me miró después. Estábamos sentados afuera. Familia, comida, velas parpadeando en frascos de cristal. Hacía calor, ese calor lento del verano que hace que todo se sienta perezoso y cercano. El aire olía a maíz a la parrilla y ralladura de limón. Diana estaba rellenando las bebidas. Marcus estaba desplazándose por su teléfono como siempre hace. Y entonces, de la nada, Leo simplemente lo dijo. Deseo tener a alguien que realmente me entendiera, alguien maduro, que pudiera enseñarme sobre la vida y el amor. Hubo risas, por supuesto. Diana le lanzó una servilleta. Marcus ni siquiera levantó la vista. Forcé una sonrisa, intenté seguirle el juego, pero por dentro sentí que algo se removía, algo para lo que no estaba preparada. Él no se rió con los demás, no se retractó ni puso cara. Solo sostuvo mis ojos un segundo demasiado largo. Más tarde aquella noche, cuando las cosas se estaban calmando, yo estaba enjuagando platos en la cocina. La luz sobre el fregadero era tenue, y la casa tenía esa quietud que solo se siente cuando una reunión termina y la noche se instala. No lo oí entrar, pero lo sentí allí. Se quedó quieto mirándome, luego se acercó, me entregó un vaso de la mesa, y suavemente, apenas por encima de un susurro, dijo, lo decía en serio. Ya sabes. No dije nada. No pude. Tenía las manos mojadas, temblando ligeramente bajo el agua corriente. Mantuve los ojos en el fregadero, fingiendo que no lo había oído, pero mi corazón lo oyó alto y claro. Él no insistió, no dijo nada más. Solo se quedó allí un momento, luego se fue. Me quedé en aquella cocina lo que pareció una eternidad, intentando entender qué demonios acababa de pasar. Era una broma. Tenía que serlo. Es un adolescente. Soy su tía. Pero entonces los días empezaron a sentirse diferentes. Empezó a estar más cerca de mí, a hacer preguntas, cositas, qué libros leía, qué pensaba de ciertas películas, si creía en las almas gemelas. No era conversación trivial. Era intencional. Empezó a hacerme cumplidos de formas que me tomaban por sorpresa. Tus ojos siempre parecen cansados, pero siguen siendo hermosos. La mayoría de la gente habla para ser oída. Tú hablas para entender. Ojalá más mujeres fueran como tú. Y cada vez que decía algo así, sentía que me estaba resbalando. Al principio lo descarté. Me dije que solo estaba siendo dulce, que yo estaba leyendo demasiado en ello. Pero hubo una noche en que Marcus se había dormido otra vez en el sofá. Diana estaba fuera con amigos. Leo y yo terminamos viendo alguna película antigua en el patio. Se sentó más cerca de lo necesario. Nuestros hombros se rozaron. Se inclinó en un momento para contarme algo gracioso y me atrapé mirando su boca solo un segundo. Pero miré y, peor aún, no aparté la vista de inmediato. Aquella noche no pude dormir. Me acosté en la cama junto a mi marido, mirando el ventilador del techo girar en círculos lentos. Me dije que me lo estaba imaginando, que estaba sola, que echaba de menos que me desearan, que mi mente me estaba jugando trucos. Pero luego llegó la noche en la cocina. Y después de eso, ya no pude mentirme a mí misma. Solo era una broma, ¿verdad? Eso es lo que me decía hasta aquella noche en la cocina. ¿Qué me pasa? Debo habérmelo preguntado un centenar de veces. Cada mañana al despertar, lo sentía.
Ese dolor sordo en el pecho. Todavía no culpa, pero algo cercano. Una especie de confusión que permanecía justo bajo la superficie. Empecé a prestar atención a cosas que nunca solía notar. Como la forma en que los ojos de Leo se iluminaban cuando yo entraba. O cómo siempre encontraba una razón para estar cerca de mí, entregándome algo, rozándome al pasar por el pasillo, sosteniendo mi mirada solo un segundo más que cualquiera. Y que Dios me ayude. Empecé a anhelarlo. Se sentía mal. Estaba mal. Pero también se sentía como algo que no había sentido en años. Quizás nunca. Me miré al espejo una mañana y no reconocí en quién me estaba convirtiendo. Pero luego miré un poco más. Noté cómo había empezado a peinarme el pelo de forma un poco diferente. A ponerme el vestido que se ajustaba lo justo para recordarme el cuerpo que una vez amé. A maquillarme con barra de labios, aunque fuera solo para quedarme en casa. No por Marcus. Él no se daría cuenta si entrara con un vestido de novia o con una bolsa de basura. Pero Leo sí se daba cuenta y empecé a vivir por esa mirada en sus ojos. Ese pequeño destello como si yo fuera algo que valía la pena ver. Él es adulto ahora. Me dije 19, casi 20. Legalmente, no había línea, pero moralmente, emocionalmente, Dios. Yo sabía mejor. Pero también sabía lo que se sentía al ser tocada por la atención de alguien, al ser deseada. Y no me di cuenta de cuánto tiempo había pasado sin eso hasta que empecé a sentirlo de nuevo. Cada vez que Marcus pasaba a mi lado como si yo no estuviera, Leo me preguntaba cómo había dormido, cómo me iba realmente, si era feliz. Y esas no eran solo palabras. Él las decía en serio. Es una cosa peligrosa ser vista cuando has vivido en las sombras durante tanto tiempo. Empecé a evitar a mi marido sin ni siquiera darme cuenta. Me iba a la cama temprano, fingía estar dormida antes de que él entrara. Dejé de pedirle que hablara, que lo intentara, y él no se dio cuenta. O quizás sí y no le importó, lo que de alguna manera lo hacía peor. Así que me volví más y más hacia Leo porque cada mirada, cada risa, cada pequeño gesto entre nosotros empezaba a sentirse como oxígeno, como si pudiera respirar de nuevo. Me odiaba a mí misma por ello, pero seguía volviendo por más. Cada vez que me miraba al espejo, veía líneas que se desvanecían. Pero en los ojos de Leo, veía a alguien radiante, hermosa, deseable, viva. Y entonces una noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, él llamó a la puerta de mi dormitorio. Ese golpe en la puerta de mi dormitorio. Fue suave, dudoso, pero se sintió más fuerte que cualquier cosa que hubiera oído en semanas. No contesté. No pude. Mi corazón latía tan fuerte. Estaba segura de que él podía oírlo a través de la puerta. Contuve la respiración hasta que oí sus pasos retroceder lentos e inseguros. Y aunque nada pasó aquella noche, todo ya había cambiado. Después de eso, las noches empezaron a alargarse. Leo se quedaba después de que todos se fueran a la cama, fingiendo desplazarse por su teléfono mientras yo doblaba la ropa o limpiaba la cocina. Me hablaba de todo, la escuela, su infancia, lo confuso que se había vuelto el amor en el mundo de hoy. Y yo escuchaba. Dios, escuchaba como si sus palabras fueran agua y yo hubiera estado sedienta durante años. A veces terminábamos en el sofá lado a lado, cerca, demasiado cerca. Nuestras conversaciones se convirtieron en nuestro pequeño mundo secreto. Él rozaba mi mano al pasar una bebida. Dejaba que sus dedos descansaran solo un segundo de más al entregarme el mando. Una vez nuestras rodillas se tocaron y ninguno de los dos se movió, ni un minuto entero. Se sintió como fuego. No de la forma dramática de una escena de película, sino de esa forma de quemadura lenta que te sube por la columna y se sienta en el estómago. Y aún así no pasó nada. Todavía no. Luego llegó aquella noche en el salón. Las luces estaban tenues. Una película sonaba en silencio de fondo. Algo olvidable, algo que ambos habíamos fingido que nos importaba. Debo haberme quedado dormida. Y cuando me desperté, él me estaba mirando. No solo mirando, observando con esa intensidad suave y dolorosa que me hizo cortar la respiración. Pregunté apenas por encima de un susurro ¿qué? Y él se inclinó como si fuera lo más natural del mundo y dijo, «Eres hermosa». No hablé. No me moví. Luego añadió, «Siempre he deseado que fueras mía». Fue como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Me incorporé, el corazón acelerado,
intentando encontrar las palabras. Cualquier cosa. Pero todo lo que podía pensar era, ¿cuánto tiempo había estado sintiendo esto? ¿Cuánto tiempo se lo había estado permitiendo? Le dije que se fuera a la cama. Mi voz fue firme, fría. Era lo correcto. Y él lo hizo. No discutió, solo asintió y se fue. Pero yo no dormí aquella noche porque la imagen del de pie allí tan abierto, tan seguro, me atormentaba. Me tentaba. Quería olvidarlo, pero no podía. Y lo peor, empecé a fantasear. Imaginé cómo sería si lo hubiera conocido en otro momento. Si no estuviera casada, si no fuera mi sobrino de sangre. Empecé a repasar nuestras conversaciones en la cabeza, sus cumplidos, sus ojos, su risa. Y empecé a notar la forma en que me movía a su alrededor. Cómo me recogía el pelo detrás de la oreja cuando me miraba. Cómo elegía tops que me quedaban un poco mejor, oliendo a mi perfume favorito. Cómo me inclinaba ligeramente cuando él hablaba. Me dije que me lo estaba imaginando. Que él solo estaba siendo dulce. Que yo estaba demasiado hambrienta de atención para pensar con claridad. Pero no me lo estaba imaginando. Ya no. El espacio entre nosotros se estaba reduciendo poco a poco, día a día. Y aún así nadie se dio cuenta. Diana estaba ocupada. Marcus era ajeno. Y en esa burbuja, solo éramos nosotros. Nuestro propio pequeño mundo silencioso. Me dije que podía parar en cualquier momento, que yo controlaba hasta que no lo hice. Aquella noche, todavía puedo recordar cada detalle. El aire, la luz, el silencio antes de la tormenta. Era el tipo de tarde que se sentía como una película. Demasiado perfecta, demasiado inquietante, como si algo estuviera a punto de pasar, aunque no supieras qué. Diana se había ido de viaje de trabajo el fin de semana. Solo 2 noches. Le dio un beso en la mejilla a Leo, me lanzó un casual, gracias por cuidarlo, y se fue como si no fuera nada, como si fuera normal. Marcus estaba en alguna conferencia de trabajo. Apenas me dijo que se iba. Solo dejó una nota en el mostrador y desapareció durante 3 días. Y de repente, solo estábamos Leo y yo en la casa, solos. Había estado lloviendo desde la mañana. Por la tarde, el cielo se había abierto por completo. El trueno rodaba bajo y constante como una advertencia susurrada bajo el aliento. Nos quedamos dentro. Él hizo palomitas. Yo abrí una botella de vino, solo una copa, me dije, solo para relajarme. Pusimos una película que ambos habíamos visto una docena de veces. Algo seguro, familiar. Pero nada de aquella noche se sintió seguro. La película iba a la mitad cuando se fue la luz. Así de simple, oscuridad total. Un instante de silencio. Luego lo oí decir, voy a buscar unas velas. Y lo hizo. Encendió 3 pequeñas del cajón de la cocina. El resplandor parpadeante suavizó todo. La habitación se sintió más pequeña, más cálida, más íntima. Se sentó más cerca. Nuestras rodillas se tocaron otra vez. Yo no me moví. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenó el silencio. Y entonces él habló. Empezó a hablar de la soledad, de lo difícil que es sentirse invisible, incluso cuando estás rodeado de gente. De lo falso que se sentía todo. La escuela, las citas, las conversaciones con chicas de su edad. Dijo, ya nadie escucha de verdad. Y yo lo entendí. Dios, lo entendí. Le dije que me sentía igual. Que algunos días me sentía como un fantasma caminando por mi propia vida. Me miró y dijo, mereces más que eso. Siempre lo has merecido. Se hizo el silencio. El tipo de silencio que cuelga en el aire y te desafía a romperlo. Él se inclinó. Y yo no lo detuve. Debería haberlo hecho. Lo sé. Debería haberme levantado, haberme ido, haber dicho algo, cualquier cosa. Pero no lo hice. Dejé que me besara. Y cuando me tocó la cara, cuando su mano se movió a la nuca y me acercó un poco más, lo sentí. Ese dolor que había enterrado durante tanto tiempo se abrió como compuertas. No se suponía que pasara. No se suponía que me sintiera viva de nuevo. Pero lo hice. Y en aquellos momentos, que Dios me perdone, no me sentí como una esposa o una tía o alguien que debería saber mejor. Me sentí deseada, vista, amada, y cuando me tocó, olvidé todo. Mi matrimonio, mi hermana,
cada razón que tenía para detener esto antes de que empezara. Solo sabía que no había sentido ese tipo de cercanía en años. Y no quería que terminara. Aquella noche lo cambió todo. Y ojalá pudiera decir que terminó ahí, pero no fue así. Suscríbete a Heartfelt Tales Unfold para no perderte los giros que vienen a continuación. La mañana siguiente fue diferente. Él me sonrió como si nada hubiera cambiado, como si el mundo no se hubiera movido bajo nuestros pies. Pero yo no pude devolverle la sonrisa. No del todo, no de la forma en que él quería. Algo de la luz del día hacía que todo se sintiera más pesado. Real. Mal. Y sin embargo, cuando me apretó la mano al pasarme el café, no la retiré. Ese fue el comienzo de las consecuencias. No ocurrió de una vez. Se filtró, silencioso y lento, como una niebla que no notas hasta que te estás ahogando. Leo empezó a enviarme mensajes constantemente. Cosas pequeñas al principio. Buenos días, carita sonriente. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Me quedaba mirando el teléfono, el corazón acelerado. A veces contestaba. Otras veces, borraba los mensajes antes incluso de abrirlos. Pero hiciera lo que hiciera, la culpa estaba ahí, royéndome, viviendo bajo mi piel. Y entonces Diana volvió a casa. Lo primero que dijo al entrar por la puerta fue, algo se siente raro aquí. Me reí demasiado rápido. Le dije que solo era el tiempo. Pero me miró, realmente me miró. Como hacen las hermanas cuando saben que algo no va del todo bien. Leo se comportó con naturalidad, quizás demasiado. Mantuvo el mismo tono, la misma sonrisa, pero había algo en sus ojos como si estuviera esperando algo de mí, alguna señal, algún siguiente paso. Pero yo no sabía qué darle. Marcus volvió esa misma noche. Me dio un beso cansado en la frente, se sentó a la mesa de la cena y apenas habló. Pero luego, a mitad de la comida, levantó la vista hacia mí y dijo, «Has estado distante últimamente. ¿Estás bien?» Me quedé helada porque no eran las palabras, era la forma en que las dijo. No estaba celoso. No estaba enfadado. Sonaba pequeño, inseguro, como un hombre que sabía que algo había cambiado, pero no podía ponerle el dedo encima. Le dije que estaba cansada. Eché la culpa al tiempo. La misma mentira. Y fue entonces cuando realmente empecé a alejarme. Dejé de ir a las cenas familiares, dejé de sentarme en el salón cuando todos estaban reunidos, empecé a esconderme más en la cocina, lavando platos que no necesitaban lavarse, evitando conversaciones, evitando el contacto visual, evitándome a mí misma porque todo había cambiado. Y cada vez que miraba a Diana, sentía como si tuviera un ladrillo sobre el pecho. Ella hablaba del futuro de Leo, de sus sueños, de sus planes universitarios, y yo asentía, sonreía, decía todas las cosas correctas, mientras cada palabra me apuñalaba por dentro. Lo miraba desde el otro lado de la habitación, notaba cómo me miraba cuando nadie más estaba mirando. Y a veces yo le devolvía la mirada, pero el espacio entre nosotros ahora estaba lleno de silencio, un silencio pesado, insoportable, que ninguno de los dos sabía cómo arreglar. Y justo cuando pensé que las cosas se habían asentado, cuando pensé que quizás podría dejar que esto muriera en silencio sin deshacerlo todo, Diana entró en la cocina una mañana, café en mano, y dijo, «Oye, Leo tiene una visita a la universidad el próximo fin de semana. Yo no puedo ir con él. ¿Te importaría llevarlo tú en mi lugar?» La miré, y todo lo que pude pensar fue entonces Diana me pidió que acompañara a Leo en la visita a la universidad solo. Traicioné no solo a mi hermana, me traicioné a mí misma. Seguí oyendo esas palabras una y otra vez. En el coche, en la ducha, despierta en mitad de la noche, mirando el techo, preguntándome cómo dejé que llegara tan lejos. No había excusa. Ninguna explicación necesaria que pudiera deshacer lo que había hecho, lo que habíamos hecho. Y sin embargo, cada vez que intentaba enterrarlo, empujarlo hacia abajo, fingir que no había pasado, su cara surgía en mi mente como un fantasma. Aquellos ojos aquella noche. La forma en que me miró como si yo fuera algo raro. Pero la realidad tiene una forma cruel de romper la fantasía. Especialmente cuando estás de pie en el aparcamiento de un campus universitario viendo al chico que susurró, «Eras hermosa», sonreírle a una chica de su edad con la misma suavidad. No debería haberme sorprendido. Él es joven, guapo, lleno de vida.
¿Y por qué una chica de su edad no se sentiría atraída por eso? ¿Por qué no se sentiría él atraído por ella? Ella tenía los ojos brillantes, era enérgica, tenía esa confianza despreocupada que solo tienen las mujeres jóvenes, como si el mundo aún no las hubiera magullado. Lo vi reírse de algo que ella dijo. La vi tocarle el brazo, lo vi dejarla, y algo dentro de mí se rompió. No de ira, sino de vergüenza. Ese tipo feo y retorcido de vergüenza que te hace querer desaparecer. Me quedé allí, con los brazos cruzados, intentando mantener la cara quieta, intentando no sentir, pero los celos se colaron de todos modos. Y justo detrás, el asco hacia él, hacia mí misma, hacia todo lo que habíamos permitido que pasara. ¿Fue todo solo una fase para él? ¿Una fantasía, una emoción? ¿Confundí la atención con el afecto? ¿Solo quería sentirme deseada una última vez antes de que el mundo dejara de mirarme? Seguí preguntándome, ¿qué quería realmente de él? ¿Era amor? ¿O era simplemente la ilusión del amor envuelta en el cálido resplandor de ser vista, oída, deseada? Porque cuando pasas suficiente tiempo sin que te toquen, incluso el tipo equivocado de atención se siente como salvación. Pensé en confesar, contárselo a Diana, asumir lo que había hecho. Pero ¿cómo le dices algo así a tu hermana? ¿Cómo destrozas por completo la confianza de alguien y esperas sobrevivirlo? ¿Cómo miras a tu marido a los ojos y le dices que tu soledad te llevó a alguien de la mitad de tu edad? Alguien que te llama tía cuando hay otras personas alrededor. Seguí repasándolo en mi cabeza una y otra vez cómo empezaría. ¿Qué diría? Pero nunca tuve la oportunidad. Porque justo cuando pensé que no podía empeorar, Diana encontró el diario de Leo. ¿Qué habrías hecho tú? De verdad, quiero saberlo. ¿Has tomado alguna vez una decisión que sabías que estaba mal? Pero en el momento, se sintió bien. Tan bien, que silenció todo lo demás. La lógica, la culpa, la razón, incluso el amor, porque eso es lo que me pasó a mí. Y he pasado cada día desde entonces intentando darle sentido. Intentando entender cómo algo tan fugaz pudo causar una grieta tan profunda. No solo en mi matrimonio, no solo en mi familia, sino dentro de mí. Así que si todavía estás escuchando, por favor dime qué piensas. Dime si alguna vez te has parado en una línea, con los dedos de los pies curvados en el borde, el corazón gritando una cosa mientras tu conciencia ruega otra. Deja tus pensamientos y consejos en los comentarios. Alguien ahí fuera podría necesitar leer tus palabras más de lo que sabes. Y si no quieres perderte nuestro próximo relato de corazones enredados, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte a Heartfelt Tales Unfold. Porque estas historias, no son solo mías, son de todos nosotros. Historias de amor, arrepentimiento, tentación y verdad. La voz del narrador ahora quieta, sombría. Cada palabra cargada de experiencia. El amor es complicado, desordenado, hermoso, peligroso. Pero el dolor de cruzar líneas que no podemos descruzar. Eso dura toda una vida. Leo siguió adelante. Por supuesto que lo hizo. Es joven. El mundo todavía se despliega frente a él. Todavía lo veo a veces en fotos en las redes sociales de Diana, sonriendo, radiante como si no tuviera ni idea de lo que se llevó consigo aquella noche. Pero yo sí lo sé porque nunca recuperé esa versión de mí misma. La versión que podía dormir en paz. La versión que confiaba en su propio reflejo. La versión que creía que el amor y la lealtad nunca podían vivir separados. Ahora vivo con mis decisiones. No todos los días son insoportables. Algunos días incluso olvido por un momento, pero el peso nunca se va. No realmente. Y estoy contando esta historia ahora, no por perdón, sino por claridad. Para alguien ahí fuera que esté de pie donde yo una vez estuve, en el borde. Porque quizás, solo quizás, si oyes lo que me pasó a mí, darás un paso atrás y no hacia adelante. A veces las heridas más profundas son las que nos infligimos a nosotros mismos.